parece si empezamos? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy vamos a tener el versículo que vamos a leer hoy está en el libro de Colosenses. Y ahí en Colosenses, esta es una de las cartas que escribe Pablo. Y en el capítulo número 1 vamos a ver el versículo número 10. Colosenses capítulo 1, versículo número 10. Okay. Y me gusta porque aquí Pablo está hablando a la iglesia y les está hablando algunas cosas acerca de cómo ellos van a llegar a profundizar, cómo ellos pueden conocer más de quién es Dios a través de la forma en la que ellos viven. Vamos a leerlo, dice Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, en este versículo, Pablo empieza orando por la iglesia en Colosenses. Pablo empieza orando por ellos, empieza a bendecirlos como iglesia y empieza a hablarles acerca de dos cosas que son las que tenemos que ver hoy, o son las que queremos meditar el día de hoy. La primera parte dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, Pablo está comenzando esta carta, o cuando está comenzando hablando con ellos, primero obviamente empieza con sus saludos. Ya saben, Pablo empieza siempre sus cartas saludando a la iglesia, hablándoles un poco acerca de lo que está viviendo, lo que estaba pasando él al momento de escribirles. Pero cuando llega a este versículo número 10 les dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, Pablo desde un inicio lo que está diciéndole a la iglesia de Colosenses es, hey, ¿cómo es que estás viviendo tu día a día? ¿Cuáles son las cosas que tú estás haciendo? ¿Cuáles son las cosas que tú estás hablando o diciendo, en las que tú estás caminando? Porque tienes que darte cuenta que todo lo que tú haces es el reflejo de lo que está dentro de ti. Hablamos hace unos días que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos es el resultado de las cosas que hemos concluido acerca de Dios. Entonces, ese es el reflejo, ese es el fruto. Entonces, por eso es que Pablo les dice, anden como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno? ¿Recuerdas? Hay otro versículo donde dice Pablo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensaba. Esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar como las cosas que son dignas del Señor y las que hacen a que le agrademos en todo tiempo. Sí, ya. Perdón, es que me iba a ir un versículo antes, que nada más me gusta que antes explique un poquito cómo llegar aquí. Ajá. Y es parte de lo que tú estás diciendo. Dice, para que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, y habla de sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá. Entonces, ¿la sabiduría de dónde proviene? Pues de Dios. Y a través de esto nosotros... Dios dice que su pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocer cómo funcionan las cosas y qué es lo que hizo Él para nosotros, ¿no? Que a través del sacrificio de su cruz ahora nosotros podemos realmente ser una persona nueva y no andar en las cosas que nos controlaban antes, que nos hacían sentir antes. Pero cuando nosotros tenemos este encuentro verdadero con Dios y con el Espíritu Santo, Él empieza a transformar todo dentro de nosotros y todo aparece, como ahorita dijiste, desde lo interior, desde nuestra forma de pensar. Por eso siempre Pablo está hablando acerca de renovar nuestro entendimiento, pero estamos hablando de que todo es mucho más sencillo cuando es el entendimiento. Todo es mucho más sencillo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, cuando Él hace las cosas en nosotros. Entonces me encanta porque dice, para que seáis llenos. ¿Qué quiere decir llenos? Quiere decir que estamos repletos completamente, completamente. O sea, tú a un vaso lleno de agua así hasta el tope, si le pones algo más, no cabe, no, porque está lleno, o sea, se derrama, ¿me explico? Entonces me encanta que dice, para que seáis llenos de su sabiduría y de esta inteligencia espiritual. Y después dice, después de esto, para que andéis como es digno del Señor. O sea, quiero que entiendas, ¿sí? Dice, quiero que entiendas
todo lo que tienes, quiero que entiendas quién eres ahora, quiero que entiendas la nueva vida que Dios te ha dado, quiero que entiendas. Exacto. ¿Para qué? Para que cuando tú entiendas, esto produzca fruto en tu vida y sea visible a todos, ¿no? Ahora, esta parte del fruto es lo que al final, como tú decías, se vuelve visible. Porque una cosa es todo lo que yo recibo, todo lo que yo tengo y ahora todo lo que yo vivo. Pero mientras yo no dé un fruto, entonces, ¿qué estoy haciendo con todo esto que yo tengo? Entonces, cuando yo puedo llevar este fruto, por eso es que dice, andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy sacando? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando? ¿Y cómo es que yo estoy llevando fruto, dice, en toda buena obra? Sí, pero me gustaría nada más recalcar algo. Las personas que nada más se fijan en las acciones no tienen cambios radicales o verdaderos. O sea, aquí nos está llevando el paso a paso, ¿sí? Entonces, si yo entiendo realmente quién es Dios y quién soy yo, y yo me lleno completamente de Él, como aquí dice, eso produce algo en mi forma de actuar. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que quieren atacar directamente la acción, se vuelve nada más una fachada, no hay una transformación verdadera. Pero si tú dejas que Dios transforme completamente todo, por eso la Biblia habla acerca de que ahora que entramos en el pleno conocimiento, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios empieza a renovar y de acuerdo a esto, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros sabemos, nosotros podemos entender y entrar en sabiduría. Cuando tú hablas de una sabiduría verdadera, no es que alguien hable bien bonito, o que repita cosas, o que tenga súper buena memoria, ¿sí? Cuando hablamos de sabiduría es todo llevado a la acción. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Una persona sabia conoce a Dios, sabe sobre Dios, se deja guiar por Dios, por el Espíritu Santo, previene cosas también, ¿sí? No se mete en conflictos a cada rato. ¿Por qué? Porque es guiada por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Entonces, yo nada más quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Porque luego hay personas que quieren atacar el fruto, que quieren atacar la acción, o por sus esfuerzos quieren hacer cosas. Te vas a cansar y va a ser momentáneo, va a ser temporal. Tienes que dejar entrar a Dios en todas las áreas de tu vida, empezando por esto, empezando porque Él transforme, saque todo lo que nos sirve y meta lo que sirve. Exacto. Ahora, el fruto del que habla aquí es lo que decías ahorita, es el producto de esta llenura que nosotros tenemos, es lo que produce al final. Entonces, es decir, dice aquí Pablo, dice, sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, al momento de que yo me lleno de todo esto, el Espíritu Santo viene y me revela todas las cosas. Entonces, ahora sí, todo lo que sale de mí son estos frutos y son estas obras. Eso es lo que se refleja. Por eso es que cuando nosotros nos vamos al libro de Santiago, y Santiago habla acerca de la fe y habla acerca de las obras, habla cómo estas a su vez son la consecuencia la una de la otra. No puede ir solamente las obras, como decías ahorita, ir solamente a actuar sin movernos por lo que estamos nosotros llenos. Entonces, nosotros somos llenos del Espíritu Santo, viene la sabiduría de Él a nosotros, y ahí es cuando nosotros actuamos. Por eso al final dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos llenamos de Él, entre más Dios viene y nos revela las cosas que tiene preparadas para cada uno de nosotros, es como más se revela y es como más nosotros podemos producir. Entonces, es ahí cuando tú ves a las personas y dices, oye, ve cómo actúa. Oye, a partir de que comenzó a estudiar la palabra, oye, a partir de que comenzó a tener sus tiempos de intimidad con Dios, a partir de que comenzó a tener sus tiempos de devocional, empiezan a cambiar las cosas. Podemos verlo muy sencillo. Tenemos ahorita, dijimos ahorita, vamos en el día número 35 de devocionales. Y yo sé que hay personas que empezaron desde el día 1 con nosotros. Hay personas que literalmente empezaron del día 1 y del día 1 hasta hoy han estado con nosotros todos los días. Hay personas que llegaron al día 5 y también han estado todos los días. Y yo sé que han estado creciendo en el conocimiento de quién es Dios.
Y yo estoy seguro que no es lo mismo el devocional, el día 1, el cómo meditaron en la palabra, a cómo lo están haciendo el día de hoy. Sí. ¿Por qué? Porque ellos se están llenando y ustedes se han estado llenando de todo esto. ¿Y qué sucede? El fruto que produce todo esto es precisamente andar como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque entonces cambias tu manera de hablar, como lo decía al principio, cambias tu manera de pensar y la gente dice, oye, ¿qué está pasando contigo? Sí, Te veo raro, te veo no diferente. No es un esfuerzo propio, o sea, porque hay personas que quieren hacerlo por un esfuerzo propio, pero cuando nosotros realmente entendemos la transformación, cuando nosotros también entendemos lo que Dios, las herramientas y los recursos que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que pasa? Esto produce algo en nosotros. Uh-huh. Entonces, es muy importante nada más recalcar esto, que el que hizo el trabajo difícil fue Cristo. Exactamente. Nosotros solamente estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo acerca de quiénes somos y acerca de qué es lo que eso produce dentro de nosotros, y eso se ve reflejado, ¿verdad? Y me encanta que hablas de fe, porque realmente todo es por fe. Si tú no crees que tiene poder sobre tu vida, pues no lo va a tener. Uh-huh. Si tú crees que tiene poder, es como la palabra de Dios que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú profundizas, si tú eres una persona bastante insegura o temerosa, ¿por qué? Porque así aprendiste a hacerlo antes. Si tú profundizas en esa palabra, yo te aseguro, Dios es poderoso, lo puede hacer en un día, si quiere, ¿no? Pero que tú quieras, yo te aseguro que después de una semana de meditar y de realmente saber que eso es verdad, tú entiendes que si tú dejas que el Espíritu Santo te llene por completo, todas esas inseguridades y todos esos temores van a desaparecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando dice la palabra de Dios que somos libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la esclavitud es una esclavitud física. Uh-huh. Por eso decimos nosotros, no importa que estemos dentro de una casa, o sea, lo que hace que una persona esté ansiosa o así es lo que hay en su interior, no las cuatro paredes. Y hablamos en un devocional de Pablo, de cómo él estaba en la cárcel y él estaba tranquilo hablando del amor, ¿no? Entonces, la libertad no tiene nada que ver con lo que haya alrededor, la libertad está en nuestro interior, y ahí tenemos que dejar que Dios y el Espíritu Santo habite en cada parte de nuestro interior, empezando por nuestros pensamientos, nuestro corazón, todas las partes, decirle, ¿sabes algo? Ábrelo. ¿Por qué? Porque si no hay reflejo en alguna parte, es porque tú mismo has cerrado la puerta. No es porque Dios no pueda hacer un cambio. Nuestro Dios, ya lo hemos dicho, Él es poderoso y Él ya ha hecho las cosas, ya ha facilitado las cosas para nosotros, ¿no? Ahora, ahorita dijiste algo súper importante, porque justamente Pablo escribió la carta a los Colosenses la primera vez que lo metieron a la cárcel estando en Roma. Ajá. Entonces, mientras Pablo estaba en Roma, la primera vez que fue encarcelado, porque lo encarcelaron varias veces, ¿qué hizo? Escribió la carta a los Colosenses. Y ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, y el Espíritu Santo inmediatamente me resaltó esa parte, y es que tú dijiste, Pablo estaba en la cárcel, y aún Pablo estando dentro de la cárcel, él era completamente libre para escribir todo esto y para no estar desesperado y no estar angustiado. Este tiempo de cuarentena que tenemos que estar nosotros en la casa, si tú estás con este pensamiento de es que yo tengo que salirme, es que yo soy una persona que siempre anda en la calle, es que no puedo, y es que esto es una condición que hay en el corazón, es algo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque ¿qué le puedes decir? Ahora sí, ni siquiera te voy a decir qué nos puedes decir a nosotros, te voy a decir qué le puedes decir a Pablo, si Pablo literalmente se la pasaba viajando todo el tiempo. Desde antes de ser Pablo, desde que era Saulo, se la pasaba viajando de ciudad en ciudad. Es decir, Pablo todo el tiempo andaba afuera, todo el tiempo estaba en la calle, todo el tiempo se estaba moviendo. Entonces imagínate, escucha nada más esto, imagínate que de un día para otro eres encarcelado, totalmente privado de tu libertad, con limitaciones en todo. Para empezar, no había luz. Y grilletes. No había luz, no había comida, no había un montón de cosas. Literalmente Pablo estaba así. Entonces,
¿Qué pasa? Que Pablo no se podía mover, Pablo no podía salir, entonces Pablo no podía ver gente. Pablo no recibía visitas, Pablo no tenía a nadie. Sin embargo, él, ¿sabes a quién tenía? Él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Me encanta su fe inquebrantable. Y a lo que yo voy es que estos no son nada más puras historias y cuentos para que nosotros digamos, wow, mira, él sí pudo, pero yo no puedo. No. Si Dios permitió que nosotros estuviéramos leyendo esto y que nosotros entendiéramos que el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, y nosotros así lo deseamos, nosotros tenemos que entender, aprender de esto para aplicarlo en nuestra vida. Y empezar a meditar en esto y decir, oye, sí es cierto, y no es así como que no debes de, no, es si está apareciendo algo dentro de ti, es una alerta, es un foco, siempre les digo, es un foco rojo, ponle atención y di, Dios, entra en esta área en mi vida, permítele trabajar con eso y vénselo. Siempre estamos hablando de vencer las cosas, ¿para qué? Para que no te quedes en el mismo lugar toda la vida luchando con lo mismo. Vénselo. Dios ya te dio la habilidad y el poder que opera dentro de ti para poder hacer esto. Entonces, me encanta que podamos meditar en esto, en este tiempo, acerca de Pablo. Que podamos decir que tenía tanta sabiduría y tenía tantas palabras de ánimo para los demás, aún estando preso en la cárcel. Sí, era el Espíritu Santo que operaba dentro de él y era su fe. Y de eso nosotros crecemos. Esto no es nada más para que lo leamos y que digamos, ay, qué bonito. Esto es para que entendamos qué es lo que nosotros podemos vivir y en eso caminemos. Por eso dice el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, Pablo sabía que la fortaleza que tenía venía ¿de quién? Venía de Dios. El Espíritu Santo era quien lo fortalecía todo el tiempo y en todo momento. Por eso es que nosotros, al principio dijiste, ¿cómo podemos nosotros llenarnos de todo esto? ¿Cómo viene el Espíritu Santo? ¿Cómo nos llena de su conocimiento? ¿Cómo nos llena de sabiduría? Y ahí es cuando nosotros podemos sacar estos frutos que hacen que la gente pueda ver y son el reflejo. Al final, estos días Dios nos ha hablado muy fuerte. Esta semana pasada y lo que va de esta semana, y sé que durante unas semanas más Dios nos va a hablar muy fuerte de esto. Nosotros somos los que manifestamos el poder de Dios en esta tierra. A través de las cosas que nosotros vivimos, nosotros somos quienes producimos la manifestación de Dios en esta tierra. No podemos esperar nada más a que las cosas sucedan a nuestro alrededor, sino somos nosotros quienes las producimos. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo en nosotros. Él viene, obra en nosotros, y así es como nosotros podemos producirlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y es lo que nosotros queremos meditar con ustedes esta mañana. Andar como es digno de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Después dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres crecer más conociéndolo a Él? Entonces, llénate de su presencia. Llénate de Él, medita en quién es Él. ¿Para qué? Para que los frutos que salgan de ti sean el producto de la sabiduría que Él está depositando en ti. Sí. Así es. Y pues bueno, me encanta cómo Pablo al final nos puede dar esta palabra, y lo que decíamos ahorita es bien importante. Pablo estaba en medio de un momento de cautividad, pero él sabía que aun y cuando físicamente estaba preso, su espíritu era libre. Su mente no estaba encerrada en 4 paredes en una cárcel, sino él sabía que él podía ir aún más allá, meditando en lo que Dios le había dado. Imagínate, es por eso que él pudo escribir, él pudo hablar, él pudo mandar estas cartas y pudo animar a otros. Sí, Pablo, por medio del Espíritu Santo Dios y el Espíritu Santo le habían dado una visión generacional cañona. O sea, él sabía por qué estaba haciendo las cosas y sabía que su mensaje nos iba a llegar hasta el día de hoy. Entonces, él caminaba en propósito y veía las cosas del propósito. O sea, si nosotros nada más nos estamos peleando con nosotros mismos y con nuestro pasado ya vencido por Cristo, pues es como estar
dando vueltas y círculos en el mismo lugar y no tener una visión amplia acerca de propósito, ¿no? Del propósito de nuestra vida, caminar en propósito. Y Pablo entendía esto, por eso para él lo temporal, lo del día, lo circunstancial no era relevante. ¿Por qué? Porque como él caminaba en propósito todos los días de la vida y era guiado por el Espíritu de Dios, él podía ver mucho más allá que lo que veían todos los demás. Los demás decían, oye, tenemos problemas, y Pablo estaba hablando acerca de poder y estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Hago un comercial, vean la película de Pablo, Apóstol de Cristo, está buenísima, muy buena y explica muchas cosas también como históricas del tiempo. Sí. Entonces está muy buena si ustedes la quieren ver, y podemos encontrar también ahí inspiración para poder tomar esto con mayor poder y apropiarnos de lo que es nuestro, ¿no? Y verlo desde una perspectiva, como dijiste ahorita, no nada más lo ves históricamente y también lo ves bíblicamente, y cuando lo ves desde esos dos puntos de vista, todavía te hace entender aún más el poder que tiene Dios en lo que hace. Y dices tú, ¿cómo es posible? Porque a veces leemos la historia en la Biblia y leyéndolo en la Biblia dices, wow, está fregón, y dices, wow, Dios, pero luego lo lees en un libro de historia y dices, ¿cómo puede ser posible que Pablo pasó todo eso? ¿Cómo puede ser posible que a Pablo le hicieron todo este tipo de cosas? Y aún así él se mantenía firme. Y me encanta cómo va saludando a la iglesia, me encanta cómo va hablándoles cada cosa y va diciendo. Por eso, mira, vamos a terminar esto, pero quiero irme nada más 2 versículos más atrás, y quiero leerles el versículo 5, y dice Pablo, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, la cual ya han escuchado por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y dice, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, aquí no hay excusas. Desde el día que tú escuchaste la palabra tiene poder para dar frutos en ti. Pero depende de ti que la dejes actuar para que pueda entonces llenarte, darte su sabiduría, darte su poder, y el Espíritu Santo actúe para que tú puedas andar, como dice Pablo, como es digno, agradándole en todo lo que nosotros hacemos. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si oramos para terminar? ¿Parece, Ruth? Sí. Muy bien, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por moverte con poder en cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Hoy te damos gracias porque esta palabra la tomamos y la hacemos nuestra. Hoy hemos entendido que tu Espíritu Santo ha venido. Hoy entendemos, Dios, que tú nos has llenado de tu conocimiento, nos llenas de tu sabiduría, y eso es lo que hace que nosotros podamos producir frutos, Señor. Frutos que permanezcan, y podemos nosotros caminar y actuar en base a lo que tú ya has planeado y lo que tú ya has escrito para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta increíble mañana, gracias por esta semana, y gracias, Dios, por todo lo que estarás haciendo con cada uno de nosotros durante esta semana. Ponemos todo esto en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén.